Es a principios de los años 80 y Wall Street está lleno de personajes tipo Patrick Bateman. Estados Unidos se trata de meter a la gente en el consumismo sin sentido a través de anuncios como este. ¡Qué gran manera de empezar una fiesta! Además, la cultura yuppie está en su punto más alto. Todo esto más tarde inspirará al personaje y la película Psicópata Americano, pero como todos sabemos, la película no termina bien. Está surgiendo una nueva generación de directivos de Wall Street. Son despiadados y amorales, solo los impulsa un solo factor, la avaricia. Y por encima de todos ellos está nuestro héroe, Miguel Milken, el rey de los bonos basura. Su ascenso es una obra del capitalismo en su máxima expresión, demostrando que una sola idea no solo puede cambiar tu vida, sino el rumbo del mundo. Nacido ambicioso, Miguel establece uno de los instrumentos más importantes de Wall Street. Ese instrumento catapultará su patrimonio neto a más de $6,000 millones estadounidenses. Hoy, esta es la historia de uno de los ascensos más espectaculares de Wall Street. Una caída aterradora con una multa de 600 millones y 10 años de prisión que solo podrían ser perdonados por un presidente de Estados Unidos. Miguel Milken, quien ha recorrido el mundo y ha hecho un trabajo increíble para el mundo. Miguel Milken nace el 4 de julio de 1946 en un tranquilo pueblo de clase media en California, Encino. Entre fuegos artificiales y la euforia de la posguerra, su historia inicia cuando comienza una de las épocas más grandes de Estados Unidos. En medio de todo esto, Miguel también va a dejar su huella muy pronto. A diferencia de sus compañeros, él no busca salvar a la humanidad ni crear nueva tecnología. Él quiere un trabajo bien pagado en Wall Street para hacerse rico, y llegar ahí no es tarea fácil. Los principales jugadores en el juego, Goldman Sachs, Morgan Stanley y JP Morgan, pueden elegir entre lo mejor de lo mejor. Miguel lo sabe y decide dedicarlo todo a su sueño de convertirse en un yuppie millonario. Desde temprano, él tiene las características de un futuro superdotado. Es inteligente, un pensador crítico, un poco psicópata, tal vez también, y está dispuesto a trabajar más duro que cualquier otra persona. No solo es elegido como miembro de Phi Beta Kappa, la sociedad académica más prestigiosa de Estados Unidos, hogar de personas altamente exitosas como el presidente Roosevelt y Jeff Bezos. En 1968, el esfuerzo de Miguel da frutos. Se gradúa en Administración de Empresas en la Universidad de California en Berkeley, con los más altos honores. Como un verdadero yuppie inseguro y sobresaliente, viaja por todo el país para unirse a la prestigiosa escuela de negocios Wharton, una fábrica de talento para los futuros amos del universo. Todo va según lo planeado, y Milken consigue un trabajo de verano en el banco de inversión Drexel Harriman Ripley, con la ayuda de sus profesores, un actor importante en el mundo de las finanzas en ese entonces. Después de graduarse con su maestría en Administración de Empresas en 1970, se une a la firma de tiempo completo. Sus colegas son tipos de Wall Street fácilmente reemplazables que solo presumen sus tarjetas de presentación y reservaciones en restaurantes. Reservaciones en restaurantes que obviamente no hacen ellos mismos. Verás, si quieres jugar en las grandes ligas. Si quieres aumentar tu patrimonio neto, necesitas subcontratar cualquier trabajo que no valga tu nivel salarial. Probablemente la inversión con el mayor retorno de inversión que jamás harás. Pero Milken pronto hace un descubrimiento que cambiará el mundo de las finanzas para siempre y pondrá a Mike entre los inversionistas y banqueros más legendarios de Wall Street, todos ellos retratados en este canal. Por eso es una vergüenza que aún no estés suscrito. El mundo de las inversiones básicamente se rige por una gráfica como esta. Mientras más riesgo tomas, mayor es la recompensa. Pero ¿qué pasa si la correlación no es perfecta? ¿Y si pudiéramos entrar en esta área por encima de la línea para obtener mayores ganancias, pero manteniendo el riesgo bajo? Eso sería revolucionario. Mientras estudiaba en Berkeley, Miguel Milken hace un descubrimiento que cambiará el mundo financiero para siempre. Miguel es un tipo enfocado, está decidido a tener éxito. Incontables horas se pasan en la biblioteca de la universidad para idear nuevas ideas e inversiones revolucionarias, y así triunfar en los negocios.
Y como suele suceder por casualidad, se topa con un artículo publicado por Walter Hickman, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Cleveland. Un pequeño libro llamado Calidad de los bonos corporativos y experiencia del inversionista guarda el secreto del futuro del mundo actual. Hickman descubrió que la deuda por debajo del grado de inversión generaba una tasa de rendimiento ajustada por riesgo más alta que los bonos de grado de inversión. ¿Pero qué significa esto? Primero que nada, los bonos son un tipo de inversión donde un inversionista presta dinero a una empresa o gobierno y gana intereses durante un periodo establecido. La deuda por debajo del grado de inversión, conocida como bonos basura, es más riesgosa porque su emisor tiene baja calificación crediticia, generalmente BBB o menor. Esas empresas pueden no ser capaces de pagar el dinero que pidieron prestado y por lo tanto tienen más probabilidades de incumplir con su préstamo. Un mayor riesgo de incumplimiento significa una mayor tasa de retorno si el incumplimiento no ocurre. Walter Hickman, sin embargo, descubrió que incluso si tomas en cuenta el riesgo adicional de estos bonos, te irá mejor invirtiendo en estos bonos que en alternativas más seguras, lo que se llama una mayor tasa de retorno ajustada al riesgo. Si esto realmente funciona, ¿podría ser el santo grial de las inversiones? En 1973, Drexel se fusionó con Burnham y compañía para formar Drexel Burnham y la mayoría del personal fue despedido. Miguel Milken es uno de los pocos sobrevivientes. Un buen banquero en Wall Street es un hombre que gana dinero para sus clientes, pero un gran banquero gana una fortuna para sí mismo. Y Milken busca ser el mejor. Cuando recuerda su descubrimiento anterior sobre los bonos, deja todo e inmediatamente corre con su jefe, Tubby Burnham, para convencerlo de iniciar un departamento de negociación de bonos de alto rendimiento. Burnham es escéptico. El mercado para ese tipo de bonos es bastante limitado y no ha demostrado ser sostenible en el pasado. Permitirle iniciar su departamento es un riesgo especulativo para la empresa, especialmente después de la fusión. Pero si hay una sola verdad en Wall Street que sigue vigente hasta hoy, es que tienes que hacer lo que nadie más hace. Después de duras negociaciones, Burnham da su visto bueno y Milken se pone a trabajar. Como jefe de su departamento y con algo de capital, pone a prueba su teoría y comienza a negociar la deuda de los llamados ángeles caídos, empresas cuyos bonos han sido degradados hasta el punto de que ya no se consideran una gran inversión. Y funciona. Poco después, obtiene increíbles rendimientos del 100% y se convierte en la estrella ascendente dentro de Drexel. Gracias a sus esfuerzos, recibe un bono de más de $25 millones, cumpliendo su sueño de hacerse mega rico y volviéndose multimillonario de inmediato. Si fuera cualquier persona común, probablemente renunciaría a su trabajo y esta historia terminaría aquí mismo. Pero hablamos de uno de los financieros más legendarios que Wall Street haya visto. Un par de millones de dólares no son suficientes para Michael Milken. Él quiere ir más allá. Milken tiene que encontrar una manera de hacer crecer su división. Solo hay un problema. El mercado de los bonos basura es limitado. Pero ¿cómo vendes algo que nadie quiere? Como una estrella en ascenso entre los profesionales de Wall Street, solo hay una respuesta correcta. Vamos a crear un mercado completamente nuevo. Para entender cómo lo hace Milken, primero necesitamos entender qué tipo de empresa emitía bonos y quién los compraba. Toda empresa requiere financiamiento para crecer. Si no tienen suficiente dinero para invertir, deben acudir a acreedores para obtener efectivo. Podrían pedir prestado a bancos comerciales, pero eso a menudo significa comprometerse a tasas de interés a corto plazo que son impredecibles y costosas. También podrían pedir prestado a compañías de seguros, pero esas a menudo restringen cómo se puede usar el dinero. O podrían recurrir a los mercados de capitales y emitir sus propios bonos corporativos. La mayoría de los compradores potenciales, especialmente los de alto capital, suelen poder invertir solo en bonos de grado de inversión. Solo entre 600 y 700 de las corporaciones más grandes de todo Estados Unidos califican para ese tipo de calificación. Los demás quedan fuera de este mercado de capital de $500 millones, y Milken quiere encontrar una manera de entrar. Michael Milken debe lograr que sus productos de alto rendimiento sean aceptados por estos administradores de capital tan lentos. Presenta su idea a algunos administradores de dinero cautelosos en reuniones.
Milken no es solo otro operador de Wall Street de mente cerrada, sino el mejor vendedor que hayan visto jamás. Con su manera ambiciosa pero encantadora, explica cómo las agencias de calificación en realidad son una gran estafa. Están midiendo el pasado, no el riesgo futuro, y por lo tanto juzgan mal las calificaciones de la empresa e ignoran su potencial de crecimiento. Estas empresas riesgosas son excelentes inversiones por sus flujos de efectivo futuros y puedes adquirirlas muy baratas. Bajo riesgo y alto rendimiento, eso es lo que los gerentes necesitan oír. Pronto, el dinero empieza a llegar a raudales a medida que más y más fondos se abren a la idea de invertir en bonos basura. Cada día su red de administradores de dinero sigue creciendo, cientos, miles de ellos. Así es como te conviertes en multimillonario. Pronto no solo comercia bonos con una precisión psicopática. Diseña bonos basura según las necesidades de empresarios que buscan financiamiento y luego los distribuye a su red de compradores. Industrias enteras como la televisión por cable, la atención médica y las aerolíneas regionales se construyen desde cero y solo son posibles gracias al capital suministrado por la red de Milken. La atención y confianza que genera en bonos de alto rendimiento permite que asaltantes corporativos como Carl Icahn controlen y desestabilicen empresas, generando miles de millones en ganancias. Esto también permitió que emprendedores en ascenso como Henry Kravis construyeran Kohlberg Kravis Roberts, la gigantesca firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts, durante el auge de las compras apalancadas en los años 80, y está realizando acuerdos por decenas de miles de millones con Milken, lo que finalmente lleva a su caída. Si aún no lo has hecho, ve nuestros documentales de Icahn y Kravis. Ambos fueron igual de influyentes y también tuvieron algunos problemas de imagen pública en ciertos momentos. A finales de los años 80, miles de millones de dólares fluyen hacia los bonos basura y el mercado total ha crecido hasta alcanzar un volumen total de 150.000 millones de dólares estadounidenses, convirtiendo a Drexel Burnham en el banco de inversión más rentable de la época. El departamento de negociación de bonos de Drexel, dirigido por Miguel, representa al menos la mitad de las ganancias de la firma. No hace falta decir que Milken impone poder y respeto en todo el mundo. Cada mes realizan más de 250.000 transacciones. Cualquier bono que él quiera vender, su equipo de operadores altamente calificados siempre encuentra un comprador disponible y dispuesto a invertir, ganando más de 1.400 millones de dólares solo en 1987. Y al tener tanto poder sobre el mercado de bonos basura, Milken es comúnmente llamado el rey de los bonos basura. Si te encontraras en la posición de Miguel, todo parecería perfecto, pero como todos sabemos, nada dura para siempre. Y al igual que en Psicópata Americano, en el caso de Miguel Milken, todo se va al infierno como un incendio en llamas. Muchas veces, los cómplices o miembros de menor rango provocan la caída del jefe de la mafia. También en Wall Street, no puedes esperar que los demás guarden tus secretos para siempre. En un mundo lleno de negociadores egoístas y codiciosos, donde todos caminan, hablan y actúan igual. La mayoría intercambiaría información sobre sus colegas cuando son presionados por el FBI o la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, y así se desata una serie de eventos que finalmente asegurarán la caída del legendario Miguel Milken, el rey de los bonos basura. Es un día frío y sombrío de noviembre de 1986 cuando el operador de bolsa y arbitrajista Ivan Boesky recibe una visita sorpresa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Boesky, quien amasó una fortuna de más de 200 millones de dólares estadounidenses apostando en adquisiciones corporativas y la venta del Hotel Beverly Hills, es acusado de conspiración para cometer violaciones a las leyes federales de valores. Sus fuentes, los banqueros de inversión Roberto Wilks e Ira Sokolov, fueron atrapados por darle información privilegiada sobre adquisiciones y fusiones. Para empresas como Nabisco Brands, R. Reynolds y Houston Natural Gas Corporation, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos lo tiene bien agarrado. El caso de Ivan Boesky fue la primera aplicación total de leyes contra el uso de información privilegiada. Después de horas de interrogatorio, le presentan las consecuencias. Frente a las implicaciones de sus acciones, Iván empieza a sudar y busca furiosamente una manera de calmar la situación.
Los funcionarios de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos disfrutan su trabajo con una sonrisa maliciosa. Lo tienen justo donde quieren. Bosky es un pez relativamente pequeño y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos quiere ir tras el gran tiburón blanco, Miguel Milken, aceptando un trato. Bosky se declara culpable e implica a Milken en varias transacciones ilegales, como uso de información privilegiada, manipulación de acciones, fraude y estacionamiento de acciones, que es el acto de comprar acciones en beneficio de otro. Eso es exactamente lo que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos necesitaba. Han estado sospechando de Milken desde 1979, pero no habían podido encontrar ninguna evidencia hasta ahora. Finalmente tienen suficiente información para investigar a Drexel y hacer que inicien una investigación interna. Durante casi 2 años todo permaneció en silencio y quietud. Pero entonces, de la nada, todo se viene abajo, dejando a todos en shock. En cuestión de días, la gloriosa historia del rey de los bonos basura, Miguel Milken, llega a un abrupto final. El equipo de investigación interna de abogados de Drexel ha estado revisando informes y documentos tratando sin parar de encontrar algo inusual. Lo que descubren marca el final de una era. En 1985, la firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts privatizó Storer Broadcasting, empresa de medios con varias estaciones de radio y televisión, mediante una compra apalancada. Como en muchos acuerdos durante el auge de las compras apalancadas en los años 80, Kohlberg Kravis Roberts utilizó bonos de alto rendimiento para financiar esta inversión. Decidieron emitir nuevos bonos con la ayuda de Drexel Burnham en el papel de suscriptor. Así que Drexel ayudó a Kohlberg Kravis Roberts en el proceso de emisión de los bonos y en la compra y reventa de estos a los inversionistas. Como forma de compensación, Milken negoció warrants. Estos warrants le dan al titular el derecho de comprar una cantidad específica de acciones a un cierto precio dentro de un periodo de tiempo determinado. Los warrants se vendieron por unos 9 centavos cada uno a administradores de fondos y personas vinculadas al departamento de bonos basura. Después recibieron $4.88 por cada warrant, una ganancia de más del 5,000% en cuestión de meses. Aquí es donde las cosas empezaron a ir mal, Miguel. Varios ejecutivos e incluso clientes formaron sociedades para invertir su propio capital y obtener rendimientos extraordinarios. Milken se quedó con el 80% de las opciones en sociedades como Socios McPherson y trató de ocultarlo, transfiriéndolas de un lado a otro entre varias entidades legales, todas bajo su control. Después las usó para sobornar a administradores de fondos mutuos y ejecutivos para que compraran los bonos riesgosos emitidos por Kohlberg Kravis Roberts. Cuando los investigadores se dan cuenta de esto, lo informan de inmediato al gobierno y al público, poniendo a Drexel bajo la máxima presión. Al día siguiente, el 21 de diciembre, Drexel Burnham se declara culpable de 6 cargos de estacionamiento de acciones y manipulación de acciones. Además de esto, pagan $650 millones estadounidenses en multas por el comportamiento ilegal de su gerente y la falta de supervisión. En ese momento, la multa más grande de la historia. Poco después, Michael Milken es acusado formalmente y se ve obligado a dejar la firma en la que pasó toda su carrera. Él se declara culpable de 6 cargos de violaciones de valores y fiscales, aunque no de uso de información privilegiada, y es sentenciado a 10 años de prisión y a un total de $600 millones estadounidenses en multas. Y se le prohíbe trabajar en la industria de valores nunca más. Su red de emisores y compradores de bonos se desmorona y el mercado de bonos basura colapsa. Drexel Burnham, al que Lambert consideró el mejor banco de inversión, se declara en bancarrota. Parece que la historia de una de las mayores leyendas de Wall Street ha llegado a un final dramático. Encerrado en prisión durante una década entre matones violentos y asesinos que no tendrían miedo. Pero no tenía por qué haberlo estado. Verás, por un instante... Olvidé que era rico y vivía en un lugar donde todo estaba en venta. La prisión es solo algo a lo que la persona promedio le tiene miedo. Pero la gente rica, ellos están por encima de la ley.
Cuando Miguel es sentenciado a 10 años de prisión el 21 de noviembre de 1990, la jueza Kimba M. Wood le expresa su opinión honesta. Cuando un hombre de tu poder en el mundo financiero, al frente de los departamentos más importantes de una de las casas de banca de inversión más importantes de este país, conspira repetidamente para violar y viola las leyes de valores e impuestos con el fin de obtener más poder y riqueza para sí mismo y sus clientes adinerados, y comete crímenes financieros que son particularmente difíciles de detectar, se requiere una condena significativa en prisión para disuadir a otros. Kimba Wood claramente tenía grandes expectativas sobre enviar a Milken a prisión solo para enfrentarse a la realidad de encarcelar a hombres verdaderamente poderosos. Miguel solo cumple 22 meses, apenas un poco más de una quinta parte de su condena. Él sale de prisión en enero de 1993. Y a primera vista, parece que Miguel ha aprendido la lección. En prisión, Miguel comienza su viaje filantrópico de por vida donando millones para apoyar iniciativas de educación, salud y desarrollo comunitario, principalmente enfocadas en la investigación del cáncer. Milken desarrolló cáncer de próstata un mes tras salir de prisión. Incluso funda su propia institución, la Fundación para el Cáncer de Próstata, que financia investigaciones sobre la prevención y cura del cáncer de próstata. Además de abogar por la investigación médica, también escribe libros y artículos sobre finanzas, da discursos en conferencias y hace campaña por la reforma de la justicia penal, como la reducción de las sentencias mínimas obligatorias y aumentar el acceso a los programas de libertad condicional. Además de toda la filantropía, Miguel no ha perdido su sentido para los negocios. Aunque tiene prohibido volver a trabajar en la industria de valores, sigue buscando aumentar aún más su patrimonio neto. Milken invierte en capital privado, fondos de cobertura y capital de riesgo, acumulando $6,000 millones, principalmente tras vender su participación en la biotecnológica Kite Pharma, dedicada a inmunoterapia contra el cáncer con terapias celulares. Cuando el conglomerado farmacéutico Gilead Sciences los adquirió por $11,900 millones en 2017, su patrimonio neto aumentó a $3,600 millones, una tasa de crecimiento asombrosa del 44% en un solo año. Con su éxito financiero de vuelta después de salir de la cárcel, solo queda una cosa por hacer: eliminar la sentencia de su historial. Solo hay una persona en todo el mundo que puede otorgarle un indulto por los crímenes que ha cometido: el presidente de los Estados Unidos de América. Desde su liberación, Michael Milken intentó conseguir un indulto de cada presidente en funciones, y finalmente lo logra con la ayuda de un colega empresario. Donald Trump le concede el indulto. Independientemente de lo que pienses sobre sus acciones y el indulto, la vida de Michael Milken realmente es la historia de un villain convertido en héroe, un chico astuto de la calle que intenta desesperadamente salir adelante en este mundo, transformando el mundo de las finanzas, ascendiendo al Salón de la Fama y formando a toda una generación de banqueros. Aunque se volvió demasiado codicioso a lo largo de su carrera, Michael sin duda ha cambiado el mundo tal como lo conocemos para siempre.